pasa con Ariel, entró y se fue. La mujer lo tiene cagado. Seguro se le cortó, está con el celular. Ya sabés, no hay preguntas. El soldador de estaño lo conozco, pero ¿viste cuando vos tenés que soldar algo de una main, ponele? La pistola de aire caliente. ¿Eh? La pistola de aire caliente. Ah, que hace ruido esa puede ser, pero... ¿Qué hace qué? No sé, yo vi un videíto hoy temprano en YouTube que como que absorbía el estaño, ¿puede ser? El de soldador. El de El de soldador soldador a pistón. con succión. Sí. Hay uno que tiene una bomba en la estación y otro que es una gomita. Porque vi que el flaco así, ¿ves? Ajá. Estaba Hay otros soldando... que son eléctricos. Si van a gastar, no compren eso. No es que te quiera sacar el cuero al chupador, pero eso es pan para hoy, hombre para mañana. Usate un GOT, uno de esos que son de más succión, porque te cagás. Bueno. Esto me vino en un combo que compré de China, es una porquería esto no sirve para nada. No sirve para nada. Si no tenés otra cosa, bienvenido sea. El problema es que no tiene poder de succión. No, pues vi un videito que cambiaban el sintonizador, la parte del sintonizador de una main, y vi que yo miraba así y desaparecía. Yo digo, ¿dónde está el estaño? Claro, tiene un resorte que chupa, que mueve y mueve el pistón. Sí. Está bueno, bien. Está bueno, sí, piola. Hay uno que es más grande, que es el que viene, incluso en la escuela se vendía. Hay uno que es de muy buena calidad, que es el GOT, que es muy bueno, es duro, te dura toda la vida. Y después está uno que es azul, que creo que es de... No me acuerdo la marca. Que es un poco más frágil, pero anda muy bien, Calienta la punta y a su vez absorbe. ¿Así funciona? No. Hay uno que calienta la punta. El soldador también hay en la escuela de eso. Pero no es de esos. No, César, con esta porquería, lo que haces es, vos derretís el estaño como si fuese a soldar, y lo apoyás sobre la isla, y apretás el botón, y te succiona el estaño que está líquido en ese punto. Hay otros que sí, que viene con la punta caliente, que vos haces todo en la misma vez. Exacto, eso es un poco mejor. Está, re piola. Hay uno de esos que tiene la bomba de succión en la base de la estación de soldante, y con un pie vos lo apretás en el piso y chupa. Y esa es bárbara. Esa es bárbara. Qué bueno, pero qué bueno. Todo lo que es montaje superficial se está sacando con sopladora de aire, como la que tenemos en la escuela. ¿Quién más tiene sopladora de lo que están ahí? No. Gustavo, Andrés. Yo tengo una estación y tengo una pregunta también respecto a la estación. Capaz que alguno sabe. Sí. Ya hace como fácil 5 años que la tengo, la Joni 908. Ah, sí. Yo no sé si es normal la estación o ya vino fallada. El tema es cuando yo empiezo a desoldar, siempre la uso más o menos en 5 y medio de temperatura. Después de un ratito que la estoy usando, se enfría sola, y después al rato arranca de vuelta. Tengo un margen más o menos de, no sé, como mucho, 8 o 10 minutos para usarla y después se enfría sola. No, y no debería. O sea, el sensor que tiene de temperatura para saber cuando se va enfriando y arranca solo, tiene que ser inmediato para mantener la temperatura. No debería. Esta se apaga. Y si la pones al máximo, que el sensor... Bueno, dura menos. A ver, ¿qué hace? No, dura menos. Anda un minuto y después se apaga. Después cuando se enfría, vuelve a andar de vuelta 1 minuto y se apaga. Cuanto menos potencia le meto, más me dura a la hora de usarla. Sí, de recuperarse para volver a calentar. No debe hacer eso, de ninguna manera. ¿Es una protección que tiene que tener? Tampoco es porque está funcionando a una temperatura que se desuelda algo o algo por el estilo. No, tampoco es eso, porque si lo hace en baja temperatura y en alta, lo mismo. Da la sensación que el timer que tiene... dura más. Porque el timer que tiene es en función de la temperatura que está a la punta. No es que vos le pones el timer, viste que te dice la potencia y la potencia, o sea, la potencia de la temperatura, en el caso del aire caliente. Y después está el flujo del aire. Y después el flujo. Por eso digo, aparentemente es un problema con timer que tiene.
que yo tengo una Crosskit, le dejo la pistola sin movimiento y se apaga automáticamente. O sea, Pero lo hace automáticamente no. Esperás un ratito, que son 30 segundos, y ya después va bajando la temperatura sola. Sí, pero lo hace para proteger la resistencia, que calienta el aire. Claro. Está bien lo que hace. ¿Vos, la mía hay que apagarla sola, no apaga sola. Claro. Yo tengo una que compré en Marpla, que es la pistola, todo en un conjunto. No es con la caja y la pistola aparte con la manguera. Ah, es todo junto. Hola, sí, yo las conozco, sí. Ahí apareció el preceptor, muchachos. Hola, hola. Bueno. Había quedado pendiente el tema de las fuentes, estas fuentes LDO. No sé si alguno ya la estuvo mirando, de qué se trata. Ayer estuvimos mirando con los reguladores, va. Bueno, son reguladores. O sea, es más que nada informativo por si lo encuentran. Lo que pasa es que cuando ven un regulador de esto, no es una entrada, una masa y una salida como el 7812. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estos reguladores y estos que son circuitos integrados, que incluso tienen varios reguladores en algunos casos adentro? Este tipo de circuito integrado, este tipo de regulador, porque si queremos regular una tensión de 25 volt a 12, la caída que hay en el regulador es la diferencia, y eso genera temperatura, potencia. Bueno, estos reguladores hasta ni siquiera llevan un gran disipador, porque lo que hacen justamente, su caída de tensión es mínima, pero tampoco es un regulador para corrientes altas. Estamos hablando de corrientes de mantenimiento para mantener una memoria, no más que eso. Entonces, esos reguladores lo que permiten básicamente es que haya más eficiencia en la regulación de un voltaje cuando no proviene de una fuente permanente. O sea, si yo tengo una fuente regulada que entrega 15, 16, 17 volts, y la red es lo que me entrega. O sea que yo puedo dejar que caiga todo lo que quiera, y mientras el disipador se la banque, que caliente todo lo que sea, yo voy a tener la tensión regulada. En cambio, este tipo de reguladores lo vamos a ver en algunos componentes como en GPS, en celulares, muy común, donde la fuente básicamente es una fuente de alimentación como una batería, y el rendimiento es importante, y no nos podemos dar el lujo que esa energía que se va a ir se vaya en disipación de calor. Entonces lo importante es que tenga poca caída de tensión. Yo había encontrado algo de información para compartir, que el otro día no la encontré, ¿se acuerdan? Y puteaba porque no la encontraba, y teóricamente, a ver si la encuentro ahora, porque hoy me parece que la vi. Reguladores lineales LDO, creo que había un Word sencillo. Ah, sí, es esto. Bueno, a ver si lo puedo compartir. Calculo que sí. Sí. Bueno. Ahora sí. Bueno, se dice que son diferenciales porque tienen un sistema de regulador adentro que toma referencias también. O sea, no es un integrado que tiene una entrada, una pata y una salida. Lo vamos a ver con estructuras de montaje superficial con 16 patas, 8, depende si tiene más de un regulador adentro. Tiene un stand-by, como si fuera una fuente, por eso se lo utiliza para habilitar y deshabilitar. Lo bueno que tiene es que, bueno, vamos a leerlo y después lo vemos. Dice, reguladores lineales EDO, son dispositivos que permiten obtener una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los reguladores estándar. Justamente ahí está la ventaja de poder aprovechar la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es una batería, la eficiencia que se obtiene por medio de este tipo de circuito es un 40% más. Es muchísimo. Pero ¿qué pasa? No sé, alguien tiene abierto el micrófono y me escucho yo. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando la fuente no es una fuente de red o no es una batería bien polenta y estamos hablando de un capacitor cargado, que eso se utilizaba mucho, por suerte ya no, que era un capacitor bastante gordo, grande, que mantiene una carga suficientemente grande para suministrar una pequeña corriente de mantenimiento y siempre mantiene una salida de regulación que normalmente es para mantener una función de reloj, que
que, bueno, no estamos hablando de un reloj horario, básicamente, sino de una función que permite que algún circuito mantenga su memoria durante el periodo que está apagado, y esos periodos de apagado pueden durar tranquilamente 1 mes, 2 meses, como si nada, gracias a este tipo de fuentes. Pero se trata de un capacitor que quedó cargado, así, fíjense qué tan eficiente es. Por eso dice que la caída de tensión interna entre lo que sería, en este caso es drenaje suministro, porque es MOSFET, eso hace que la caída de tensión allí sea muy pequeñita. Entonces, trae beneficio como menor disipación de energía y menor generación de calor. Estos son ideales para aplicaciones donde se desea obtener una tensión regulada y la fuente para obtener esta no nos permite utilizar un regulador estándar debido a la caída interna que produciría. Esta no nos permite obtener la tensión deseada. Por ejemplo, de esto son las aplicaciones con batería, es lo que estábamos diciendo. Y fíjense que estamos hablando de una caída de 1,1 a 1,3. El tema está que si esa caída de tensión fuera a 1 ampere, estamos hablando de más de 1 vatio. Es mucho. Por eso estos reguladores son de mantenimiento. Estamos hablando de unos pocos miliamperes para que no haya disipación de temperatura. Los vamos a encontrar, y en el mejor de los casos, cuando tiene 4 patas, vamos a encontrar que tiene una pata de entrada, una de salida, una señal de masa, una pata GND, y lo que se llama standby, en algunos casos. O vías, a veces lo toman como vías, que es una polarización que cambia el estado de conducción, que es apagarlo y prenderlo. A la larga es lo mismo. ¿Qué ocurre? Esa configuración es muy sencilla y no podemos hacer más que medir la entrada y la salida con el datasheet. Anda o no anda. Es como si fuera un regulador 7805 y le mido la entrada 30 volt y a la salida no tengo los 5. Más simple imposible. Lo que yo quería que supieran para qué sirven esas fuentes. No sé si alguno ya las ha trabajado, tiene alguna idea de... ¿No? Bueno. Sí, algo usé, lo medí, reparé esa, cambié un par. ¿Cambiaste de cuántas patas? ¿De 4, de 16, de 8? De 4. Ah, el de 4, el simple, entrada-salida. Claro, Cuando tiene sí. más de 3, 4, suelen tener hasta 4 reguladores adentro. ¿Qué pasa? Cada vez que trabaja con baterías más polentas, que el periodo de descarga se lo aguanta, puede llegar a colocar más de un regulador en paralelo. O sea que lo que hace conecta varios reguladores en paralelo. Lo que hace es bajar aún más la resistencia interna, porque le estamos poniendo una especie de shunt, algo que deriva la corriente por 2 lados, pero siempre en la misma corriente, muy baja. No me acuerdo del datasheet, pero estamos hablando que creo que hasta 200 miliamperes, más de eso no funciona, pero es una corriente de mantenimiento importante para una batería de 2 amperes. ¿Por qué? Porque todas las baterías que a ustedes se les crucen en el camino, se manejan de la misma manera en la capacidad de carga. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo vio? Sí. ¿Cuánto? No, capaz que no se los dije. Todas las baterías se cargan al 10% de su corriente. Vamos a lo más común. Si yo tengo un auto con una batería de 75 amperes, el cargador va a entregar 7,5 amperes en 10 horas para que la carga sea lenta y óptima. Lo mismo pasa con los celulares, lo mismo pasa, nada más que ahí estamos hablando de unos miliamperes. Bueno, todas las baterías necesitan un periodo de carga de 10 horas, y a su vez que la fuente que le coloco suministre una corriente que sea el 10% de la capacidad de carga. Siempre es el 10%. Ahora me dicen, pero yo mido el voltaje, la batería, ponele, una batería cualquiera de esa de 12 volt chiquita, de 7 amperes, serían 700 miliamperes. Bien, resulta que mido y tengo, en el momento de carga, no tengo 700. Ni bien la conecto. Si estaba muy descargada, puedo llegar a tener 2 amperes, 3 amperes. ¿Sí? El voltaje va a ir variando, a pesar de que le estoy metiendo 17 volt, y va a ir bajando a medida que baja la corriente de carga. ¿Por qué? Porque se va cargando, porque las baterías no se cargan por voltaje, sino por corriente. Yo lo que le inyecto a una batería es corriente de carga.
la consecuencia de eso es que el voltaje se estabiliza en el valor nominal de la batería, si es 12, 6, lo que sea. Y esa corriente siempre es, en el mejor de los casos, el 10% de la carga total de la batería. Cualquier batería que carga al 10% está siendo cargada para que su vida útil sea la mejor. Ahora, si sacamos una batería descargada de algún lado y la medimos, bueno, si dice que es de 12 volts y me da 12 volts, no quiere decir que está cargada. Quiere decir que todavía está circulando una corriente que mantiene la diferencia de potencial, nada más. Más de una vez van a sacar una pila muerta de un aparato, esa es de 1,5, la mide y dice tiene 1,48. Ah, está buena, minga está buena. Es como la batería del auto. Cuando la batería está muerta, tiene 12 volts todavía, por más muerta que esté, a no ser que esté muy muerta. No me está diciendo que está bien. Corriente no puede entregar, pero el reposo me entrega 12 volts. Sí, pero ¿qué corriente? Bueno, no sé por qué venía esto, pero había que decirlo y se dijo. Perdón, bueno. ¿Y qué hay que ponerle una carga para medirla entonces? Y los tester antiguos que miden baterías, cuando la miden, vos ponés, te dice, tiene una posición que es para baterías o pilas, de 1,5, de 9. Ya no vienen muchos esos testers, son muy útiles. Los ponés en esas cosas y ¿qué pone? Una pequeña carga. Si la batería está buena y la pila es de 1,5, te va a decir 1,5. Si la batería está mal, en vacío te da 1,5, cuando la medís con la punta te dice 0,7. Claro. ¿Puede ser los testers analógicos que vienen con esa medición? Sí, algunos analógicos los traían. Sí, ya no vi más multímetros digitales con eso. Los analógicos la traían. Tengo uno analógico que marca, uno tiene esa Yo lo tengo función. y cuando quiero medir pila voy y lo saco de la caja. Porque es lo más seguro. Cuando te revisan la batería del auto también te aplican una carga con un aparato, no sé si alguna vez. El aparato ese le ponen carga para medir el aparato que le... Sí. Lo que pasa es que no mandan una resistencia. No le pone la carga que consume el burro, porque el burro consume mucho más. ¿Sí? Claro. Si no, fíjense la corriente que dice que entrega la batería de 75 amperes en el arranque. Si lo escucharon, se van a querer cortar la cabeza. No. Más de 100 amperes. Más de 100 amperes. Sí, más de 100 amperes. Hasta 200 llegan. Las baterías de camiones, más de 200 amperes llegan en el arranque. Pero es instantáneo. Dura eso, nada más. Bueno, vamos a ver si encuentro lo que le iba a mostrar después. Acá está. Bueno. Esto ya estaba. Sí, esto ya está. Vamos. ¿Dónde estaba lo otro? Porque miren, justamente acá tengo algo que les quería mostrar. Ya que está, aprovechamos. Si es que me lo deja compartir. A ver. A ver, simplemente para que vean con qué se van a encontrar. Ahí tenemos un regulador LDO. Low Drop Out, quiere decir. Entrada, salida, y es lo único que podemos medir. Acá hay una que no tiene conexión, masa y stand-by. A veces dice vías. Pero es cuando le queremos variar la corriente de manejo. Algunos lo traen. Este es el más común. No tiene mucha historia. Como verán, en montaje superficial. Este tiene 5 patitas, es sencillo. Así que este formato, cuando lo vemos, lo vamos a encontrar que tiene este formato y a veces no es este tipo de integrado, sino que adentro lo que tenemos son resistencias nada más. Se llaman array de resistencias, como hay array de capacitores, es decir, un elemento de montaje superficial que adentro tiene un montón de resistencia, bueno, se le parece bastante. Pero bueno, eso ¿por qué lo tenemos que saber? Porque cuando no tenemos el circuito no sabemos de qué se trata. Lo que sí podemos saber es que las características del integradito porque es un regulador pero es un integrado, nos dice dónde está la entrada y la salida, que es lo más importante. Y cuando queremos saber qué es, hay que medir, básicamente, en el integrado, alguna referencia que sepamos cuál es. Bueno, la referencia que sepamos cuál es siempre va a ser la masa.
Porque la entrada y la salida puede cambiar de acuerdo al integrado. Y el stand-by o el power o el vías, que es lo mismo, bueno, si eso cambia, no sé lo que estoy midiendo. Pero si yo lo quiero comparar con otro que normalmente puedo tener de desarme de otra placa, y no coincide la característica, lo más importante es saber cuál es la masa. Y si coincide la masa, existe alguna pequeña probabilidad de que sea el mismo integrado. No va a ser la primera vez que cambiamos un integrado por la similitud de la estructura. Bueno, vamos a cortar esto. ¿Qué falta? 10 minutos. ¿Alguna pregunta como para endulzarnos? Tienen un operacional adentro como un buffer, ¿no? Algunos traen, lo que traen es un MOSFET en realidad, con un sistema de control. Eso trae. Que fuerza al MOSFET a una conducción mayor. Es de una característica más diferente. Eso sí. No es Bien. Espera que voy a buscar. Bueno. Tira de LED. Bueno. Yo les había dicho que hoy íbamos a empezar a ver algo de los putos LED. Primero y principal, lo voy a mirar, así sabemos de qué hablamos. Lo primero es que aclaremos algunas terminologías sencillas, ¿no? Porque después se confunde. Al principio, cuando salen los televisores, se le decía LCD, ustedes lo conocen, ¿sí? Como LCD. Y se asumió de que el LCD es el que tiene tubos de cátodo frío, se llama, que es el tubo fluorescente. Se llama de cátodo frío. El tubo fluorescente, que hace las veces de retroiluminación o backlight, eso no cambia nada cuando decimos que tenemos un LED en cuanto a la pantalla. O sea, el panel sigue siendo un LCD. Que hay otros tipos de pantallas y de paneles, bueno, eso podemos ver. Pero lo que hace a la retroiluminación o al backlight, o es de tubo de cátodo frío o es de LED. Simple. Pero siempre estamos hablando de LCD. Ahora, ¿por qué le decimos LCD? Porque son dispositivos de cuarzo líquido. Y que, bueno, aparecieron otras tecnologías que en realidad mejoraron algunas cosas y en otras no. Un ejemplo, deben haber escuchado el TFT. ¿Lo escucharon? No. Bueno, el LCD son partículas de cuarzo que se orientan de acuerdo a la polarización que le damos con la componente digital de la señal de video a través de la TCOM, que es lo que multiplexa la señal que le entrega al procesador y la manda al panel a todos esos cablecitos que llamamos flex. Ahora, cuando hablamos de una pantalla de cuarzo, es muy simple, agarramos una pantalla cualquiera, un televisor, como están dando, por supuesto, le metemos el dedo y lo apretamos y se hace como un aro oscuro ahí, ¿no? No sé si alguna vez lo han hecho por una cuestión de curiosidad. Bueno, eso es un LCD común de cuarzo. ¿Qué pasa? Después aparece el TFT. El TFT apareció, pero ¿qué pasa? Todo el mundo hablaba, el TFT, que es un transistor en realidad, con retroiluminación que permite que pase la luz o no pase la luz, y bueno, queda filtrada por el sustrato de color que tiene el transistor. Ahora, ¿qué pasa? No se usa en televisores prácticamente, más allá que se usaron, pero no tuvo muy buena repercusión. ¿Qué pasa? Si yo quiero usar esa tecnología, tiene unas ventajas importantes, como ser tiempo de recuperación. O sea que desde el momento que se apaga a que se prende, que es la información que le da la TCOM, es más rápido que el cuarzo. Eso no hay duda. Pero el cuarzo me permite poder ver de costado, con un ángulo de visión lateral más amplio y no perder calidad en la imagen. En cambio el TFT, si me corrí un poquito para la derecha o para la izquierda, hay distorsión en la imagen, hay pérdida de calidad de la imagen. Por refracción, es decir, porque el ángulo con que lo miro no es el adecuado. Entonces se lo usa en computadoras. Si ustedes tienen computadoras ahí, métale el dedo, y van a saber si es un TFT o un coso.
o un LCD. ¿Por qué? Porque el TFT no hace esa aureola, y el LCD sí. Bueno, es una forma tonta de saber de qué se trata. Y se le usan en monitores de computadora. ¿Y la razón cuál será? Lo tengo cerca y derecho. Bueno, y el tiempo ahí está el tiempo de recuperación. ¿Qué pasa? El tiempo de recuperación para una pantalla de estas características es superior. Entonces, es muy, muy bueno que se use con videojuegos. Se usa más con videojuegos porque el tiempo de recuperación es importante. Si yo tengo una pantalla de LCD y le pongo un juego con mucha capacidad, mucha velocidad, voy a notar que hay una pérdida de resolución, porque ¿qué hace la máquina o el televisor en este caso? Compensa la falta de velocidad tratando de mejorar, pero no la puede mejorar, entonces baja un poquito la resolución. Entonces, cuando yo tengo un juego y lo veo en una pantalla LCD, falta recuperación. En cambio, el TFT sí, es mucho más rápido. Esa es la diferencia, no hay otra cosa. Por otro lado, ambos necesitan retroiluminación. Ahora, los sistemas de retroiluminación que tienen los televisores, después, espera, yo lo voy a pasar así lo vemos. No sé si habrá algún dibujo o algo, no me acuerdo ahora. Se labura más ahora que antes, porque hoy la vamos a poner, a ver. Ya que no salimos del tema, después volvemos a lo que le iba a dar. Fíjense algo interesante. Ahí tenemos, ahora vamos a hablar del backlight básicamente. Ahí tenemos los consumos, ¿lo ven? Sí. Ahí tenemos los consumos usando tubos OLED, o sea, tubos de cátodo frío, o sea, las lámparas de fluorescente normales y los LED. Fíjense que de acuerdo a los consumos, estamos hablando algo menos del 50%, o sea que cualquier pantalla con tubo de lámpara de cátodo frío consume más que cualquier televisor de LED. Incluso fíjense, 55 pulgadas. La diferencia se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ganamos con esto? Bueno, no solamente ganamos menor consumo, no hay tanta temperatura. Los LED se distribuyen de manera tal que se orientan las ópticas de acuerdo al fabricante para que no exista, hay un efecto que se llama bleeding, no sé si lo sintieron nombrar, bleeding se llama, que es el efecto que produce el backlight cuando vemos una pantalla de un televisor, sobre todo en un LCD con cátodo frío, con lámparas backlight de cátodo frío. Van a ver que se ve como una claridad tipo manchas, cuando lo están viendo, sobre todo cuando hay una imagen, ya sea o totalmente oscura, que ahí casi no se nota, o muy clara, y se ven como unas manchas. Eso por la filtración de la iluminación. Por otro lado, las lámparas de cátodo frío van perdiendo vida útil. Van perdiendo vida útil, y cuando pierden vida útil, como el inverter que las excita tiene un control de consumo, es decir, cuando hay una variación en el consumo que no es la que tiene que ser, se apaga. Ese es el típico televisor que me dicen, anda un ratito y se apaga, o no me prendió más. Lo primero que hacemos es saber que el problema puede estar en alguno de los tubos. Es lo más normal. Pero pasa lo mismo en los LED. Cuando en una tira de LED tenemos un problema de consumo, ¿por qué? Porque las fuentes que alimentan los tubos estos y los LED son fuentes que trabajan con señales de voltajes no tan altos en los LED, pero sí manejan variaciones de corriente que son muy susceptibles. Es decir, cualquier variación de corriente, por efecto de la falla de un tubo o un diodo LED, apagan el aparato, directamente lo apagan. Por eso es muy común que cuando un aparato hace eso, lo primero que sospechamos, a veces